Hay un momento en la vida de casi todo ser humano en el que el cuerpo se detiene. No definitivamente, pero de una manera que impone silencio. Una fiebre que exige reposo, un dolor que exige atención, una enfermedad que transforma toda la rutina en suspensión. Y en este silencio forzado, en esta interrupción del flujo habitual de la existencia, sucede algo que la medicina convencional rara vez puede nombrar con precisión. La conciencia se vuelve hacia adentro. El ser humano, durante unos días o semanas, se ve obligado a dejar de correr y empezar, aunque sea de forma involuntaria, a escuchar. Rudolf Steiner, el filósofo austriaco que construyó a lo largo de décadas uno de los sistemas de pensamiento espiritual más completos y rigurosos del siglo XX, dedicó una parte importante de su obra a comprender este fenómeno. Para él, la enfermedad no era un error de la naturaleza, ni un castigo divino, ni simplemente un mecanismo biológico defectuoso. La enfermedad era el lenguaje a través del cual el cuerpo traducía, en forma de síntoma físico, lo que el alma había intentado comunicar durante meses o años por otros medios más sutiles y que había sido ignorado, suprimido o simplemente no comprendido. Para comprender verdaderamente el pensamiento de Steiner sobre este tema, primero es necesario comprender cómo concebía al ser humano. A diferencia de la visión reduccionista que ve al ser humano solo como un organismo biológico complejo, Steiner desarrolló una antropología espiritual que reconocía cuatro dimensiones fundamentales de la existencia humana. El cuerpo físico, que comparte sus leyes con el mundo mineral y está sujeto a las fuerzas de gravedad y descomposición. El cuerpo etérico, también llamado cuerpo vital o cuerpo de fuerzas formativas, que es el conjunto de energías que mantiene vivo y organizado al organismo, lo que distingue a un ser vivo de una piedra, aun cuando ambos estén hechos de materia similar. El cuerpo astral, que es vehículo de las sensaciones, emociones, impulsos y deseos, lo que los textos teosóficos llamaban el cuerpo de los sentimientos, y que Steiner describió como el asiento de la vida interior más inmediata. Y finalmente, el yo, el núcleo espiritual individualizado, la chispa divina que habita en el ser humano y que lo convierte en un ser capaz de autoconciencia, juicio moral, desarrollo intencional a lo largo de las encarnaciones. La salud, dentro de este esquema conceptual, no era simplemente la ausencia de síntomas físicos, fue la expresión de una armonía dinámica entre estas cuatro dimensiones. Cuando el yo pudo imprimir sus intenciones de manera ordenada en el cuerpo astral, cuando el cuerpo astral fluyó coherentemente a través del cuerpo etérico y cuando el cuerpo etérico alimentó adecuadamente al organismo físico, hubo salud. Pero cuando había desacuerdo, cuando había tensión no resuelta entre lo que el ser buscaba espiritualmente y lo que el cuerpo astral experimentaba emocionalmente, cuando había una fuerza que intentaba expresarse, pero era bloqueada por el condicionamiento, el miedo o la ignorancia espiritual, esa tensión necesitaba encontrar una salida. Y muchas veces esa salida era el síntoma físico. Esta visión puede parecer, a primera vista, una forma de culpar al paciente. Y aquí es donde se necesita un enorme cuidado, porque Steiner no estaba diciendo que las personas se enferman porque hicieron algo mal, o porque tienen defectos morales, o porque no se esforzaron lo suficiente espiritualmente. Estaba diciendo algo mucho más sutil y mucho más compasivo que eso. Decía que la enfermedad surge muchas veces de un proceso de crecimiento espiritual que aún no ha sido completado, de un aprendizaje que el alma está tratando de realizar y que encuentra en la manifestación física su campo de trabajo más inmediato y concreto. La enfermedad, en este sentido, no es un castigo, es una oportunidad. Es el momento en que las fuerzas espirituales se concentran intensamente en un determinado aspecto de la existencia humana para que pueda ocurrir una transformación necesaria. En sus conferencias sobre medicina espiritual, recopiladas en textos de referencia para el movimiento antroposófico, Steiner colaboró estrechamente con médicos de la época, especialmente con la doctora Ita Beckman, con quien escribió Fundamentos para una expansión del arte de curar. En esta obra, Steiner desarrolló la idea de que cada tipo de enfermedad correspondía a un desequilibrio específico entre las distintas dimensiones del ser humano. Las enfermedades inflamatorias se asociaban muchas veces a una excesiva presencia del cuerpo astral, a una vida emocional que se había vuelto demasiado intensa y que quemaba el organismo físico con sus procesos. Las enfermedades degenerativas, en cambio, estaban relacionadas con un exceso de influencia del organismo físico y mineral sobre el ser vivo, con una calcificación que avanzaba sobre la vitalidad, con un endurecimiento simultáneo de lo físico y lo espiritual. Steiner habló de polaridades. Había polaridad entre el polo neurosensorial centrado en la cabeza, que tendía hacia la frialdad,
hacia la claridad, hacia la conciencia intelectual, pero también para la muerte y la esclerosis, y el polo metabólico membranoso, centrado en los miembros y en los procesos digestivos y de generación de calor, que tendía al movimiento, al calor, a la regeneración, pero también al caos y la inflamación. Entre estos dos polos estaba el sistema rítmico, el corazón y los pulmones, que intentaban mediar y equilibrar las fuerzas opuestas. La salud era ese equilibrio dinámico y siempre precario entre fuerzas que naturalmente tendían en direcciones opuestas, y la enfermedad era el momento en que este equilibrio se perturbaba de manera suficientemente significativa como para producir una manifestación visible en el cuerpo físico. Lo que hace que esta perspectiva sea especialmente relevante para nuestro tiempo es la forma en que anticipa, con décadas de antelación, lo que descubrirían la medicina psicosomática y la neurociencia contemporánea. La investigadora Candace Pert, en su trabajo pionero sobre las moléculas de las emociones, demostró que el sistema inmunológico y el sistema nervioso se comunican a través de neuropéptidos, de maneras que la medicina tradicional había ignorado por completo. Las emociones no se quedan solo en la mente, se traducen en sustancias químicas que circulan por todo el cuerpo e inciden directamente en el funcionamiento de cada célula y de cada órgano. Lo que Steiner llamó la acción del cuerpo astral sobre el organismo físico encuentra un correlato parcial en este descubrimiento de que la vida emocional tiene un sustrato bioquímico que influye profundamente en la salud física. Asimismo, la investigación sobre el trauma, especialmente el trabajo de Bessel van der Kolk, resumido en su extraordinario libro The Body Keeps the Marks, ha demostrado que las experiencias emocionales no procesadas se acumulan en el cuerpo como patrones de tensión muscular, como cambios en el sistema nervioso autónomo, como desequilibrios hormonales crónicos que eventualmente contribuyen al desarrollo de enfermedades físicas mensurables. El cuerpo almacena lo que la mente no ha podido procesar. Esta afirmación, que ahora está respaldada por décadas de investigación neurocientífica, es esencialmente lo que Steiner describía en términos espirituales cuando hablaba de la relación entre el cuerpo astral no purificado y la manifestación de la enfermedad física. Pero Steiner fue más allá de lo que la psicosomática contemporánea puede lograr, porque introdujo en la ecuación una dimensión que la ciencia materialista simplemente no tiene las herramientas para medir, la dimensión kármica y reencarnacionista. Para Steiner, muchas enfermedades no pueden entenderse completamente únicamente en términos de la vida actual del individuo. Llevaban consigo patrones que provenían de encarnaciones anteriores, tendencias que el alma había desarrollado a lo largo de múltiples vidas y que ahora necesitaban encontrar expresión y resolución en el contexto de una vida específica. Esto no significaba que las enfermedades fueran inevitables o que no se pudiera hacer nada al respecto. Significaba que había una capa más profunda de comprensión disponible para cualquiera que pudiera mirar más allá de la vida presente y percibir los patrones más largos que se extendían a lo largo del tiempo. En sus conferencias sobre el karma, Steiner describió casos específicos, naturalmente de forma anónima y estilizada, en los que ciertas capacidades espirituales desarrolladas en encarnaciones pasadas crearon predisposiciones para ciertas experiencias físicas en encarnaciones posteriores. Un alma que hubiera desarrollado una capacidad intelectual muy fuerte mediante un uso intensivo y casi exclusivo de las facultades mentales podría, en una vida posterior, manifestar enfermedades relacionadas con el polo neurosensorial, como expresión de la necesidad de reequilibrar esta tendencia con una mayor presencia de calor y vida. Un alma que había vivido con gran intensidad emocional y poca conciencia reflexiva podría, en otra vida, manifestar enfermedades inflamatorias como terreno de aprendizaje para desarrollar una mayor capacidad de observar sus propios procesos emocionales. Esta perspectiva kármica exige un grado considerable de apertura por parte del lector, porque desafía profundamente las concepciones habituales sobre la naturaleza de la identidad y la continuidad de la existencia más allá de la muerte. Pero incluso para aquellos que no aceptan la reencarnación como verdadera, la perspectiva de Steiner sobre las enfermedades en la vida presente contiene elementos de enorme valor práctico. La idea central de que la enfermedad física a menudo indica un desequilibrio en capas más sutiles de la existencia humana, que el síntoma es una forma de comunicación y no solo un mal funcionamiento mecánico, sigue siendo válida y fructífera independientemente de cómo uno se posicione con respecto a las cuestiones de la vida después de la muerte. Steiner también habló de la relación entre el sueño y la salud de una manera que conecta directamente con su comprensión de la enfermedad. Durante el sueño, enseñó, el yo y el cuerpo astral se alejan parcialmente del cuerpo físico y etérico, que permanecen entrelazados. Riega las fuerzas reparadoras del cuerpo.
Era en este estado que las fuerzas etéricas podían actuar con mayor libertad sobre el organismo, realizando ese mantenimiento y regeneración que la intensa presencia del cuerpo astral durante el día tendía a perturbar. Cuando se perturbaba el sueño, cuando la vida emocional era tan tumultuosa que no permitía esta separación adecuada, la regeneración nocturna se veía comprometida y aumentaba la susceptibilidad a las enfermedades. El insomnio, en este sentido, no era solo un síntoma incómodo, sino una señal de que el cuerpo astral había perdido la capacidad de liberar el organismo físico con la regularidad y profundidad necesarias. Hay una dimensión en las enseñanzas de Steiner sobre la enfermedad que podría denominarse pedagogía espiritual de la enfermedad. Cada enfermedad, por dolorosa que fuera, traía consigo una posibilidad de aprendizaje, no en el sentido simplista y a veces cruel de que la persona enfermaba porque necesitaba aprender alguna lección, como si la vida espiritual fuera un sistema de castigos y recompensas administrados por algún organismo externo. Pero en el sentido de que la condición de enfermedad creaba un estado de conciencia diferente al habitual, una apertura que el ajetreo de la vida cotidiana normalmente impedía, y que en esa apertura existía la posibilidad de un contacto más profundo con las capas más esenciales de la existencia. Steiner observó que las personas que habían experimentado enfermedades graves a menudo salían de la experiencia con una conciencia diferente a la que tenían antes. No solo una conciencia intelectual diferente, sino un cambio notable en la calidad de su presencia, en la profundidad de su empatía, en la seriedad con la que comenzaron a tratar las cuestiones fundamentales de la existencia, la proximidad de la muerte, o incluso simplemente la impotencia y vulnerabilidad que impone la enfermedad, parecieron despertar algo que el confort y la salud habitual mantenían latente. El ser humano que había estado enfermo y que había atravesado con conciencia este territorio emergía a menudo más real, más presente, más capaz de distinguir lo esencial de lo superfluo. Esto no es romantizar el sufrimiento. Steiner tenía absolutamente claro que el objetivo de la medicina espiritual que él defendía era precisamente curar, aliviar el sufrimiento y restablecer el equilibrio. La enfermedad es una oportunidad de aprendizaje, pero no es la única manera de aprender, y ciertamente no es una manera que deba prolongarse innecesariamente o perseguirse como un fin en sí mismo. El camino espiritual genuino, enseñó, buscaba desarrollar la capacidad de llevar a cabo las transformaciones internas necesarias sin necesidad del shock físico de la enfermedad. La persona que desarrolló una vida espiritual activa, que trabajó conscientemente en sus procesos emocionales y sus patrones de pensamiento, que cultivó una relación honesta con sus propias sombras y limitaciones, esta persona creó las condiciones para que las transformaciones necesarias ocurrieran en capas más sutiles de su existencia, sin necesidad de descender al nivel del cuerpo físico para volverse imperativas. El camino de la iniciación espiritual, tal como lo describe Steiner especialmente en obras como La ciencia oculta y Cómo adquirir conocimientos de los mundos superiores, era precisamente un camino de transformación consciente y voluntaria, que buscaba realizar en estado de vigilia y con plena lucidez lo que las enfermedades y crisis lograban de forma involuntaria y muchas veces dolorosa. El iniciado, en este sentido, no era alguien que había escapado del sufrimiento, sino alguien que había desarrollado la capacidad de trabajar directamente con las fuerzas espirituales de transformación, sin necesidad del intermediario de una enfermedad física para que estas fuerzas se hicieran sentir. Pero Steiner también reconoció que para la gran mayoría de los seres humanos, especialmente en una época como la nuestra, cuando el materialismo se había vuelto tan profundo y omnipresente, la enfermedad seguía siendo uno de los principales vehículos a través de los cuales las fuerzas espirituales operaban en la existencia. No porque los seres humanos fueran espiritualmente vagos o moralmente inferiores, sino porque las condiciones de la vida moderna habían creado un estado de desconexión entre la conciencia cotidiana y las capas más profundas de la existencia, que hacía extremadamente difícil notar los signos más sutiles antes de que se amplificaran hasta el punto de convertirse en síntomas físicos. Vivimos en una civilización que valora por encima de todo la productividad, la velocidad y la capacidad de funcionar sin interrupciones. Una cultura que trata el descanso como ineficiencia y la introspección como indulgencia. En este contexto, las señales que el alma emite a través del cansancio, la falta de significado y la sensación de vacío son sistemáticamente ignoradas o suprimidas por estimulantes y distracciones. Y cuando estas señales no se escuchan el tiempo suficiente, cuando el alma intenta comunicarse y encontrar, simplemente traspasa el muro de la no escucha. El mensaje baja un escalón más en la escala de la manifestación
y llega al cuerpo físico con la fuerza de un síntoma que ya no puede ser ignorado. Es en este sentido que la frase que aparece al comienzo de este texto, el cuerpo enferma cuando el alma intenta ser escuchada, captura algo esencial en las enseñanzas de Steiner. No como una afirmación simplista de que toda enfermedad tiene una causa emocional inmediata e identificable, sino como reconocimiento de que el organismo físico es la última etapa de un proceso que comienza en capas mucho más sutiles y que cuando finalmente se manifiesta en el cuerpo, ya ha pasado por largos periodos de señalización en otros niveles que fueron ignorados o desapercibidos. El cuerpo enferma cuando todos los demás lenguajes a través de los cuales el alma ha intentado comunicarse no han sido comprendidos ni tomados en serio. Esta comprensión abre una perspectiva radicalmente diferente sobre lo que significa cuidar la salud. En lugar de un proyecto puramente reactivo, que interviene solo cuando los síntomas físicos ya están presentes, la atención sanitaria desde la perspectiva de Steiner es esencialmente un proyecto de escucha. Es el cultivo de la atención lo suficientemente refinada como para notar cuando algo en los niveles más sutiles de la existencia está pidiendo atención, antes de que esa solicitud deba amplificarse hasta el punto de crear una perturbación en el cuerpo físico. Es la capacidad de escuchar el susurro antes de que se convierta en un grito. La medicina antroposófica que se desarrolló a partir de las enseñanzas de Steiner, con hospitales, clínicas y médicos en ejercicio en varios países, busca integrar esta perspectiva en la práctica clínica concreta. Esto no significa abandonar los conocimientos médicos convencionales, que Steiner consideraba de gran valor para el tratamiento de los aspectos físicos de la enfermedad. Significa ampliarlo con una comprensión de las dimensiones etérica, astral y espiritual del ser humano, buscando tratar no solo el síntoma físico, sino las condiciones que permitieron que ese síntoma se desarrollara. Los remedios antroposóficos, elaborados siguiendo principios específicos que incluyen el uso de sustancias de origen animal, vegetal y mineral trabajadas de manera particular, buscan actuar sobre las diferentes dimensiones del ser humano y no solo sobre el organismo físico. La euritmia terapéutica, una forma de movimiento artístico desarrollada por Steiner especialmente como instrumento curativo, se basa en el principio de que ciertos patrones de movimiento expresan y fortalecen fuerzas que actúan sobre las dimensiones etérica y astral del ser humano, creando las condiciones para que el organismo físico se reequilibre. La arteterapia, en sus diversas formas, incluyendo la pintura, el modelado y la música, también forma parte del conjunto de recursos terapéuticos de la medicina antroposófica, basada en el principio de que la expresión artística trabaja en las capas más sutiles de la existencia y puede ser un vehículo de sanación más profunda que cualquier intervención puramente física. Este enfoque terapéutico múltiple e integrador resuena con lo que algunos aspectos de la medicina integrativa contemporánea han descubierto de forma independiente. La importancia del estado mental y emocional para los resultados del tratamiento del cáncer, por ejemplo, es hoy reconocida por la oncología psicosocial como un área de investigación legítima e importante. El papel de la meditación y las prácticas contemplativas en el tratamiento de enfermedades crónicas se ha documentado en cientos de estudios clínicos. Varias especialidades médicas reconocen la eficacia de la musicoterapia, la arteterapia y otras formas de expresión creativa en contextos terapéuticos. Todo esto apunta al mismo reconocimiento fundamental que Steiner había articulado hace más de un siglo. El ser humano enfermo es más que un cuerpo enfermo, y el proceso de curación debe alcanzar dimensiones que vayan más allá de lo puramente físico. Una de las distinciones más importantes que hizo Steiner fue entre enfermedad y salud, por un lado, y normalidad y anormalidad, por el otro. En nuestra cultura tendemos a identificar la salud con la normalidad y la enfermedad con la desviación de la norma. Steiner propuso una perspectiva más matizada. Para él, la verdadera salud no era simplemente la ausencia de síntomas físicos mesurables, sino la capacidad de un ser humano de realizar su destino espiritual con relativa libertad y plenitud. Una persona que nunca enfermó físicamente, pero que vivió completamente desconectada de cualquier dimensión espiritual, que nunca desarrolló una empatía genuina, que funcionó como una máquina eficiente, pero sin ningún sentido de significado o propósito más profundo, esa persona no era necesariamente más saludable, en el sentido pleno del término, que alguien que había pasado por varias enfermedades, pero que había salido de cada una de ellas con una conciencia más profunda y una mayor capacidad de presencia y amor. Esto no es romantizar la enfermedad. Está ampliando el concepto de salud más allá de sus límites puramente físicos e incluyendo dimensiones que el pensamiento reduce. El onista tiende a excluir del campo médico porque no son fácilmente cuantificables. La cuestión de qué es un ser humano sano es necesariamente una cuestión filosófica y espiritual.
no solo una cuestión biológica. Y negarse a hacer esta pregunta más profunda, contentarse con la respuesta limitada de que alguien con parámetros de laboratorio dentro del rango normal está sano, es una forma de pobreza intelectual que la medicina convencional aún no ha superado por completo. Steiner también abordó el tema de las epidemias y las enfermedades colectivas desde una perspectiva que trascendía lo individual. Así como hubo enfermedades individuales que expresaron procesos espirituales individuales, hubo enfermedades colectivas que expresaron procesos espirituales de grupos humanos enteros, de naciones, de civilizaciones. Las grandes epidemias de la historia no fueron solo fenómenos biológicos explicables en términos de patógenos y vulnerabilidad inmunológica. También fueron momentos en los que las fuerzas espirituales acumuladas en la vida colectiva encontraron expresión a través de oleadas de enfermedades físicas. Esto no niega la realidad de los patógenos o la transmisión biológica. Significa que había que considerar una capa más profunda de la realidad para comprender la epidemia en todo su significado. Esta perspectiva, por supuesto, es difícil de verificar mediante los métodos de la ciencia convencional, pero invita a una reflexión fructífera sobre la relación entre las condiciones espirituales y culturales de una época y las formas de enfermedad que se vuelven predominantes en esa época. No es casualidad que las enfermedades de nuestro tiempo sean predominantemente crónicas y degenerativas, enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades autoinmunes, afecciones neurodegenerativas, epidemias de ansiedad y depresión. Estas son precisamente las formas dominantes de enfermedad en una civilización que ha construido un modo de vida en el que los seres humanos a menudo contradicen sus necesidades más esenciales. La relación entre el tipo de civilización que construimos y las enfermedades que nos afligen no es casual, es expresivo. Cuando Steiner hablaba del papel de las enfermedades en la evolución del alma, situaba el fenómeno de la enfermedad en un marco temporal mucho más amplio que el que la medicina convencional considera relevante. No solo la historia de una vida individual, ni siquiera solo la historia de las encarnaciones de un alma específica, sino la historia de la evolución humana en su conjunto, el largo viaje a través de épocas culturales y periodos evolutivos que describió en detalle en obras como La ciencia oculta. Dentro de este inmenso arco, las enfermedades individuales y colectivas fueron como accidentes en el camino que en realidad revelaron el estado del desarrollo espiritual humano. En un momento dado, las tensiones entre dónde estaba la humanidad y hacia dónde debía ir, los puntos de resistencia donde la evolución necesitaba mayor presión para avanzar. La humanidad en su conjunto atravesaba, según Steiner, un proceso evolutivo que implicaba el desarrollo progresivo de facultades espirituales que aún no eran plenamente conscientes. El desarrollo del yo, de la autoconciencia individualizada, había sido el gran proyecto espiritual de los últimos milenios. Pero este desarrollo había traído consigo un costo: el distanciamiento progresivo de los seres humanos de su conexión natural e inconsciente con los mundos espirituales, el desarrollo de un materialismo que era necesario para la profundización de la individualización, pero que creaba al mismo tiempo una forma de sordera espiritual que hacía cada vez más difícil de escuchar la comunicación del alma. Las enfermedades de nuestro tiempo podrían entenderse, en parte, como una expresión de esta tensión evolutiva entre un materialismo que había desempeñado parte de su papel en el desarrollo humano y una espiritualidad que ahora necesitaba ser redescubierta en un nivel más elevado y más consciente. El trabajo de curación que Steiner propugnaba era, por tanto, tanto individual como colectivo. Individual, porque cada ser humano necesitaba hacer el trabajo de escuchar su propia alma con mayor atención y fidelidad, de cultivar una vida interior lo suficientemente rica como para que los procesos de transformación pudieran tener lugar en los niveles más sutiles, sin tener que descender siempre al cuerpo físico. Colectivo, porque la humanidad en su conjunto necesitaba desarrollar nuevas formas de organización social, educación, relación con la naturaleza y vida espiritual, que crearan las condiciones para un florecimiento humano más completo que el que había proporcionado el materialismo industrial. La medicina del futuro, que Steiner concibió como un logro del desarrollo espiritual humano, sería una medicina que reconocería plenamente al ser humano como un ser espiritual encarnado. Eso trataría al cuerpo físico con toda la sofisticación de la ciencia biológica, pero sin limitarse a ella. Eso entendería las fuerzas etéricas que mantienen vivo al organismo, que conocería las influencias del cuerpo astral sobre la salud física, y vería en el yo de cada paciente el ser espiritual en desarrollo, que había elegido esa experiencia como un campo urgente de aprendizaje. Una medicina que curaría al paciente respetando el proceso espiritual en curso, aliviando el sufrimiento sin interrumpir la transformación necesaria. Este ideal está todavía lejos de realizarse plenamente,
pero los movimientos que apuntan en esta dirección son notorios. La creciente aceptación del enfoque integrador y holístico en la medicina convencional, aunque a menudo tímida y parcial, refleja una profunda insatisfacción con el reduccionismo que trata al paciente como un conjunto de órganos y sistemas sin considerar a la persona en su totalidad. El creciente interés por las prácticas meditativas, por las formas de psicoterapia que trabajan con el cuerpo, por los enfoques que combinan el cuidado físico, emocional y espiritual, refleja una auténtica necesidad humana de ser vistos y tratados en toda la complejidad de nuestra existencia. Steiner decía que el mayor flaco favor que se le podía hacer a un ser humano enfermo era tratarlo como un caso clínico en lugar de como un alma en proceso. No porque el aspecto clínico fuera irrelevante, sino porque reducirlo al protocolo de diagnóstico y tratamiento era perder de vista lo más importante: la persona que vivió esa experiencia, los recursos espirituales que trajo consigo, el significado que esa enfermedad tuvo en su trayectoria de desarrollo. La atención genuina al paciente como ser espiritual era en sí misma una forma de curación, porque le devolvía la sensación de que su experiencia tenía significado, de que no era solo la víctima de un proceso biológico incomprensible, sino un ser con los recursos para comprender y trascender esa condición. La valentía de mirar la propia enfermedad con auténtica curiosidad espiritual, sin la negación que la hace insoportable ni la identificación que la paraliza, es una de las capacidades más valiosas que puede desarrollar un ser humano. Es la capacidad de preguntar no solo qué está sucediendo en el cuerpo, sino qué está sucediendo en el alma, y cómo esto que sucede en el cuerpo refleja algo que ha estado sucediendo en dimensiones más sutiles de la existencia durante mucho más tiempo de lo que sugiere el síntoma físico. Esta pregunta no reemplaza la búsqueda de un tratamiento médico adecuado. Es una dimensión adicional de investigación que se suma a la atención médica y la profundiza, creando condiciones para que la cura sea más completa que la simple remisión del síntoma físico. Porque la verdadera cura, en el sentido que Steiner le dio al término, no fue el regreso al estado anterior a la enfermedad. Era la llegada a un estado que superaba al anterior, en el que algo se había transformado, en el que el alma había aprendido lo que el cuerpo intentaba enseñar, creando una nueva capacidad, una nueva profundidad, una nueva forma de presencia en el mundo. Hay algo profundamente esperanzador en esta visión, a pesar de todas las dificultades que la rodean. Ella dice que el sufrimiento no es gratis, que incluso en las experiencias más dolorosas y perturbadoras hay una fuerza que trabaja hacia algo, que ninguna experiencia humana se desperdicia, que incluso la enfermedad más difícil lleva las semillas de una transformación que cuando se logre, revelará que el camino, por tortuoso que sea, tenía una dirección, y que esta dirección es siempre el despertar progresivo del ser espiritual que cada ser humano es esencialmente, independientemente de las condiciones externas de existencia. El cuerpo enferma cuando el alma intenta ser escuchada, y cuando finalmente lo escuchamos, cuando finalmente respondemos con la atención, con la honestidad y con la voluntad de transformar que la situación exige, algo se libera. No necesariamente el síntoma físico inmediatamente, porque los procesos físicos tienen su propio tiempo y sus propias leyes. Pero hay algo más fundamental. La sensación de que la vida tiene un propósito que va más allá de la funcionalidad y la productividad, que existimos para algo más que simplemente funcionar bien, y que las interrupciones y crisis, por inconvenientes y dolorosas que sean, son a menudo los momentos en que ese propósito más profundo se vuelve, por un instante, más visible y más urgente de lo que la rutina habitual nos permitiría percibir. Rudolf Steiner también nos dejó una profunda reflexión sobre la relación entre los niños y la enfermedad, particularmente reveladora de cómo su perspectiva difería radicalmente de la medicina convencional. Para Steiner, las enfermedades infantiles no eran simplemente infecciones que debían combatirse y eliminarse lo más rápidamente posible. Eran procesos necesarios a través de los cuales la individualidad espiritual del niño trabajaba para incorporarse más plenamente al organismo físico que había heredado de su linaje biológico. El cuerpo que nace aún no es plenamente el cuerpo de ese ser espiritual específico. Es un cuerpo heredado, moldeado por las fuerzas hereditarias de generaciones anteriores, res, y que necesita ser transformado e individualizado gradualmente para convertirse en el vehículo apropiado de ese ser particular. Las enfermedades infantiles fueron parte de este proceso de individualización física. Esta perspectiva tiene importantes implicaciones prácticas que la medicina antroposófica ha considerado detenidamente. No se trataba de dejar que los niños sufrieran innecesariamente, sino de reconocer que no toda fiebre necesitaba ser suprimida inmediatamente, que no toda respuesta inflamatoria era necesariamente un enemigo contra el cual había que luchar, que el organismo del niño
A menudo sabía lo que estaba haciendo cuando producía estas intensas respuestas, y que interferir ciegamente en todos estos procesos podía hacer perturbar algo que tenía una función espiritual y no solo biológica. La fisiología walfordiana, desarrollada a partir de los impulsos de Steiner en las escuelas Waldorf que fundó, reconocía que cada fase del desarrollo infantil tenía sus enfermedades características, que correspondían a las transformaciones que se estaban produciendo en las distintas dimensiones del ser del niño en ese momento. La llegada de los dientes permanentes, por ejemplo, marcó un momento de importante transformación en las fuerzas etéricas, en el que las fuerzas que se habían utilizado para construir el organismo físico del niño quedaron libres para el uso del pensamiento y el aprendizaje. Y este momento de transformación estuvo muchas veces acompañado de intensos procesos físicos que reflejaban la magnitud del cambio que se estaba produciendo. De la misma manera, Steiner vio en los procesos de crisis que acompañan a la adolescencia, con todas sus turbulencias emocionales y cuestiones existenciales, no solo las perturbaciones de un organismo en transición hormonal, sino el proceso de encarnación del cuerpo astral en el ser del joven. El cuerpo astral, que en los niños pequeños operaba de manera mucho más inconsciente y fluida, comenzó en la adolescencia a relacionarse con el yo de manera más intensa y más consciente, y esta intensificación del contacto entre las dimensiones más profundas del ser creó exactamente esa turbulencia, esa sensibilidad agudizada, esa búsqueda de significado e identidad que caracteriza el periodo adolescente. Tratar la crisis adolescente como un trastorno a medicar era, para Steiner, un grave malentendido de un proceso que tenía una función espiritual esencial en el desarrollo del ser humano. Todo este corpus de enseñanzas apunta a una comprensión del ser humano como un ser en permanente proceso de desarrollo espiritual, para quien las experiencias más difíciles de la vida encarnada, incluidas las enfermedades, no son obstáculos en el camino, sino parte integral del camino mismo. El alma no evoluciona a pesar de las dificultades, evoluciona a través de ellos, con ellos, a menudo gracias a ellos. Y comprender esto no significa desear el sufrimiento o capitular ante él. Significa abordarlo con una cualidad diferente de conciencia, con la pregunta que transforma en lugar de la resistencia que congela, con la apertura que aprende en lugar del cierre que simplemente perdura. La invitación de Steiner, en toda la riqueza de sus enseñanzas sobre la enfermedad, es la invitación a habitar la propia existencia con mayor profundidad y honestidad, prestando atención no solo a lo que funciona y a lo que aparece en la superficie visible de la vida, sino a lo que susurra en las capas más profundas, a lo que llama a la transformación, a lo que aún no ha encontrado la expresión adecuada y que, por tanto, sigue llamando a la puerta del cuerpo físico hasta ser escuchado. Es una invitación a una relación con la propia salud más humilde y más valiente de lo que nuestra cultura suele promover. Más humilde porque reconoce que no somos solo administradores de un organismo biológico, sino seres espirituales aprendices, cuyos cuerpos reflejan mucho más que medidas bioquímicas. Y más valiente porque exige mirar sin desviarse de lo que la enfermedad revela sobre la propia vida, sobre lo que se evitó y lo que exige urgentemente ser transformado.